Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos los televidentes a este su espacio Diálogo Mayor. Es un espacio de la Universidad del Rosario en donde tenemos todos los temas de ciencia, deportes, arte, música, todos los temas que nos interesan a los ciudadanos que queremos volverlos opinión para ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema apasionante del cual hemos trabajado insistentemente en las universidades, pero que queremos hacer visible directamente con los líderes, con aquellas personas que han gestionado y han gestado este proyecto. El tema fundamental es la universidad y la paz. La universidad y la paz es un compromiso irreversible. Es el compromiso de las instituciones colombianas con este nuevo escenario político, económico, social y cultural de Colombia. Para este evento hemos invitado, y para este programa, hemos invitado a 3 expertos de primera línea, a quienes les damos la más cordial bienvenida a Diálogo Mayor. Bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Nos encanta que estén estos personajes y líderes, como mencionaba, en educación, que están trabajando una alianza interesantísima, de la cual conversaremos. Está con nosotros el profesor Alejo Vargas, de la Universidad Nacional de Colombia. Él es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de La Habana. Entonces nos encanta, es una persona que ha liderado este proceso y que esté acá. Bienvenido, por supuesto. Muchísimas gracias, encantado de estar en el programa institucional de la Universidad del Rosario. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y también nos acompaña Roberto Vidal. Él es un profesor, investigador en política y hoy director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Buenas noches y muchas gracias por la invitación del Rosario. Perfecto, y finalmente tenemos a nuestra profesora e investigadora de la Universidad del Rosario, hoy miembro del Centro de Investigación y de Pensamiento también sobre temas de paz y de conflicto de la Universidad del Rosario, la profesora Camila de Gamboa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues con ellos y con ustedes vamos a entrar en materia. Profesor Alejo, contémosle a los colombianos qué significa esta alianza de las universidades por la paz. Bueno, yo creo que fue una muy buena iniciativa que las universidades de los Andes, Javeriana, Externado de Colombia, el Rosario y la Nacional, logramos hace ya casi 2 años de sumar esfuerzos para, básicamente, en principio, 2 grandes tareas. Una, hacer análisis de temas que considerábamos eran neurálgicos en la mesa de conversaciones, para efectos de que pudieran de estos debates surgir ideas, surgir propuestas que pudieran contribuir a la mesa. Pero en segundo lugar también para hacer pedagogía de paz, para hacer divulgación en la sociedad y claro, en la perspectiva de que esta alianza de universidades, que es un poco la tarea hacia adelante, que seguramente hablaremos después, podamos ya en este escenario de posacuerdo asumir otras tareas, de contribuir a esta gran tarea de los colombianos que es terminar el conflicto armado y construir paz. Perfecto, muy interesante. Uno siente que la universidad se había silenciado durante mucho tiempo en un país que bullía en temas políticos, sociales y económicos. ¿Cuáles son los temas centrales y por qué esta alianza? Bueno, yo no creo que, digamos, la universidad haya estado, digamos, silenciada. Lo que creo más bien es que cada universidad, por su lado, estaba haciendo muchas cosas, estaba haciendo investigación, estaba haciendo pedagogía por la paz. Pero lo que me parece profundamente importante de esta alianza es haber logrado unirse estas 5 universidades bogotanas con el fin de pensar en conjunto cuáles son los problemas más trascendentales que tiene la paz, cuáles son los retos más grandes que tenemos como colombianos y cómo podemos hacer desde la universidad pedagogía por la paz. De tal manera que me parece a mí que esta unión constituye un ejemplo de lo que debería pasar en general en la sociedad, de cómo podemos unirnos en la diferencia, habiendo, digamos, universidades que son muy plurales, son muy distintas, pero cómo, digamos, nos puede convocar la paz y cómo alrededor de eso nos podemos unir y efectivamente hacer un esfuerzo conjunto. Perfecto. ¿Qué es esto de pedagogía por la paz, profesor Vidal? La pedagogía por la paz es el proceso en el cual la sociedad
comprende primero de qué se trata la transición entre la guerra y la paz, y segundo, entiende cuáles son los mecanismos que se han diseñado para ello y las formas que en Colombia cada uno de los procesos de paz es particular, las formas en que en nuestro país estamos logrando lentamente unos acuerdos de paz y que nos ponen de cara a la implementación y a la construcción de paz por varias décadas en el futuro. Entonces, pedagogía consiste en distribuir información, pero también ayudar a que las personas puedan hacer juicios ponderados, informados, críticos de lo que sucede en el proceso de paz y se comprometan con la transición, que nos lleven a todos a un país distinto. Perfecto, muy interesante. Profesor Alejo, ¿cómo se ha manejado este tema de la agenda de La Habana entre estas universidades, que sin duda son diversas y son dispares, y creo que esa es parte de la riqueza? Pero ¿cómo han manejado estos temas y cómo han trascendido más allá de los foros? Ya estamos planteando y hemos discutido con los rectores y con universidades alemanas la posibilidad de armar una especie de consorcio con universidades alemanas para un proyecto de seguimiento a la implementación de acuerdos, como un gran observatorio universitario, y que además implique, y eso lo hemos discutido entre nosotros, que también progresivamente vinculemos universidades regionales, porque bien lo decía Camila, por ahora son 5 universidades que tienen sede Bogotá, y no queremos que los colegas del resto del país nos vean como un tema solamente de universidades bogotanas, sino que progresivamente se sumen. Claro, hemos querido hacerlo de manera progresiva, porque queremos que, si no es así, puede que las cosas terminen un poco despelotándose, para usar esta expresión coloquial, y que lo que haga es cada vez fortalecer este núcleo que hemos logrado, y que ese núcleo cada vez abra a que participen muchas universidades, porque esto no es excluyente a nadie. Todo el mundo de la educación superior está convocado. Está convocado. Pues interesante. Ten en cuenta que es una iniciativa nacida muy del centro de Colombia, en Bogotá, pero es una iniciativa para el país, un país de regiones, un país que debe pensarse en términos de paz. Vamos al primer corte de comerciales y volveremos para saber qué son estos compromisos. Vamos a ir al detalle de los compromisos. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Hoy en Diálogo Mayor estamos analizando el papel que desempeña la universidad en general con estos temas de paz, sus compromisos. Pero en Diálogo Mayor también tenemos un invitado realmente especial y de lujo. Nos visitó hace un par de meses el Premio Nobel de Paz del año pasado, el investigador y pensador en derechos humanos Ali Sedini. Él es miembro de la Liga Tunecina de Derechos Humanos. Veamos qué nos dice con esto de la universidad y la sociedad civil y la paz en Colombia. Escuchémoslo. El proceso que ha vivido Túnez puede ser digno de inspiración, pero se debe tener en cuenta que el proceso de este país debe ser solo de los colombianos, y lo primero que sugeriría es evitar la injerencia extranjera. Otra de las recomendaciones para avanzar en este proceso de paz es incluir a la sociedad civil colombiana a fondo. Y con esto no me refiero a la sociedad civil que hace eco de intereses de partidos políticos, sino a la sociedad que pueda aportar una neutralidad positiva a estos diálogos de paz. Después de escuchar a nuestro premio Nobel, quisiéramos además contar que hace un par de meses también nos visitó Frédéric de Klerk, Premio Nobel de Paz de Sudáfrica, y también hablaba del compromiso de la universidad y la sociedad civil. Ambos coinciden en la importancia de una universidad y una sociedad civil mancomunada trabajando los temas de paz. ¿Cómo ve este tema, profesora? Pues bueno, yo creo que la universidad finalmente es parte de la sociedad civil, refleja un poco lo que la sociedad civil es, pero tiene un papel fundamental.
no solamente para informar a la sociedad civil sobre temas de discusión, sobre problemas, para hacer análisis más profundos que los que probablemente hacen las personas cuando dan sus opiniones, sino también de formar. Y no solamente se forma, digamos, a los estudiantes, sino que con este tipo de alianzas se pretende ir más allá, se pretende ir a la sociedad y que la sociedad, como señalaba Roberto, reflexione de manera razonada sobre estos temas de paz. De tal manera que es muy importante, y yo pondría un pequeño ejemplo, es, por ejemplo, en los foros están diferentes profesores, expertos en los temas que hemos tratado. La idea es que los profesores hablen entre sí, que se escuchen las diferentes posiciones que tienen, que dialoguen, que haya igualmente disenso, pero siempre de una forma razonada, de una forma además respetuosa, y donde además de todo esto se puedan obtener algunos, digamos, análisis importantes, ya digamos colectivos, sobre determinados temas que son importantes para la paz, que es exactamente lo que uno pretende que ocurra también en la sociedad civil. Es decir, que la sociedad civil se una, que la sociedad civil tenga unas determinadas propuestas, que la sociedad civil controle lo que va a pasar, digamos, una vez se implementen los posacuerdos, y en donde obviamente la universidad con su investigación, con análisis más profundos, puede colaborar. Perfecto, muy interesante. Paremos un poco el tema, profesor. Este tema de la alianza, que quisiera que lo habláramos entre todos, uno supondría, debería mover en algo las agendas de lo que manda la Ley 30, docencia, investigación y extensión. ¿En cuánto ha movido la agenda de investigación, especialmente para el Instituto Pensar, los temas de los diálogos de paz? La agenda de investigación colombiana está llamada a transformarse profundamente alrededor de los acuerdos y alrededor de la transición hacia la paz. Y no solo en la investigación respecto de la negociación misma o de las partes en el conflicto, sino la cantidad de temas que están asociados a ella, que van desde cuestiones desde la ciencia y la tecnología más duras, desde las cuestiones de ingeniería, de ciencias puras, hasta las cuestiones más particulares de ciencias sociales. Nosotros desde la Alianza, y ese ha sido uno de los propósitos desde el comienzo, queremos que las universidades se conviertan en interlocutores de la sociedad civil, ¿sí? Que construyamos un diálogo, sociedad civil, universidades. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que decirnos recíprocamente. La sociedad civil tiene mucho que decirle a la universidad, porque a nosotros la sociedad civil nos plantea los problemas, nos plantea las inquietudes, los asuntos que están sucediendo en las regiones, en los lugares, y de allí sale nuestra agenda de trabajo. Y la universidad tiene mucho que decirle a la sociedad civil, porque nosotros tomamos esos problemas y los elaboramos con las herramientas que nos otorga la ciencia. Y poner a dialogar las dos cosas permitiría también pensar en nuevos espacios públicos. Mire usted que tal vez lo que más sufre en una guerra es el espacio público político. Nos quedamos sin poder hablar, nos quedamos sin poder discutir, le tenemos miedo, nos radicalizamos, nos volvemos cada vez más extremistas en nuestras posiciones, y eso refleja la guerra que llevamos adentro. El desafío que tenemos en la Alianza es abrir los espacios para que las universidades, pero también la sociedad, dialogue en la diferencia. Dialoguemos no porque nos parecemos, no porque pensamos lo mismo, sino porque tenemos capacidad de hacer una conversación con reglas y con argumentos en que todos estamos abiertos a encontrar nuevas soluciones. Bueno, a partir del respeto, la tolerancia. Absolutamente. Etcétera, etcétera. Por supuesto, muy claro. Profesor Alejo, volvamos a conversar sobre esos compromisos de la universidad. Que no nos quede el tema suelto. ¿Qué significa que 5 rectores hayan firmado unos compromisos en la Alianza? ¿A qué se comprometen las universidades? No, yo creo que lo más importante de ese compromiso es la intencionalidad de las instituciones, en cabeza de sus rectores, de sumar fuerzas, sumar fortalezas para ver cómo contribuimos, de un lado, a dar ideas para la solución de problemas, de los temas que todavía no están resueltos. A ese respecto es importante decir que 2 de los foros que hicimos, la Alianza de Universidades, el de refrendación, ahí por primera vez un colega, nuestro colega Rodrigo Prime, planteó una discusión que está justamente en el proyecto de plebiscito que está ahora
en estos días en el debate nacional, que era la diferenciación entre el umbral de participación y el umbral de aprobación. Cómo había que diferenciar esos tipos de umbrales para efectos de viabilizar ese mecanismo de refrendación ciudadana. Entonces, ahí hubo una contribución importante. Igualmente en el tema de justicia, en el foro que hicimos en la Universidad Externado, ¿qué justicia para la paz? También surgieron ideas que ayudaron a esa reflexión. Entonces, ese es un primer elemento, pero un segundo elemento muy importante es la intención también de las universidades de contribuir en otros campos. Muy interesante esto del observatorio. Esto del observatorio es participación de la sociedad civil en temas además del papel de la fuerza pública, por ejemplo, el tema de tierras, temas que todavía están, digamos, muy candentes y que son fundamentales. O sea que sí se nos mueve la agenda. Si las universidades piensan en un observatorio interinstitucional que esté pensando los temas de paz, por supuesto la agenda se nos va a variar. Qué bueno que se nos varíe la agenda de investigación en este país y que pensemos que todo lo que hagamos en la universidad debe estar dirigido fundamentalmente a tener un país en paz, socialmente fuerte, democrático, tolerante, respetuoso. Vamos al segundo corte y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Tenemos entonces a unas universidades comprometidas con la paz, con el desarrollo de la paz, con un país tolerante, abierto y democrático. Pero escuchemos finalmente a Ali Sedini, el Premio Nobel de Paz del 2015 de la Liga Tunecina, por la Liga Tunecina. A ver qué nos cuenta sobre la universidad y la paz. Escuchémoslo. Debemos tener en cuenta que Colombia es un país soberano. Tengamos muy presente que esto es un asunto de colombianos y que desde esa perspectiva es fundamental mantenernos con la mente abierta, sin tabús, sin nada prohibido y sin tratar de buscar modelos de lo que han sido los procesos en otros países, de forma tal que podamos repensar y reconstruir un futuro común sin límites, sin fronteras y con mucha paciencia. Muy bien, volvemos a esta parte final del programa donde estamos reflexionando sobre la alianza de las universidades por la paz. Profesora Camila de Gamboa, cuéntenos cuál entonces sería el compromiso que tendría una universidad privada, en este caso, digamos, propiamente la Universidad del Rosario, con el Centro de Investigación y los investigadores, con la alianza. Bueno, yo creo que es un compromiso gigantesco. Finalmente estamos hablando de la paz de Colombia, que no es cualquier cosa. De tal manera que nosotros como universidad tenemos un compromiso, digamos, hacia adentro y también, digamos, con las universidades, con la alianza y también con la sociedad civil. Eso significa que tenemos que repensar cuál es el perfil de los estudiantes que hasta el momento hemos preparado, porque finalmente yo creo que una de las cosas que pasa es que no hemos preparado a nuestros estudiantes, y lo digo especialmente desde la facultad de la que yo vengo de Derecho, no hemos, digamos, preparados a los estudiantes de Derecho en general en Colombia para una situación de paz, para una situación después de los acuerdos, de posconflicto. ¿Cuál es el perfil de abogadas y abogados que necesita Colombia en este momento? ¿Cómo hacemos para que sean unos estudiantes que sean capaces de entender como operadores jurídicos lo que significa trabajar para la paz? ¿Cuáles son los jueces de la paz, los abogados de la paz, los ciudadanos que requiere una sociedad de profesionales universitarios que requiere en ese momento, digamos, en ese momento en Colombia? Entonces la apuesta es absolutamente inmensa y creo que una de las cosas que tendríamos que repensar en conjunto no es simplemente cómo tendrían que ser, digamos, los abogados del Rosario, los ingenieros, los médicos, sino en general cuáles son los profesionales que nosotros estamos preparando para la paz. Y eso implica, de alguna manera, replantearse mucho la pedagogía que tenemos, los programas, los currículos, y eso es pues una cuestión de muy largo aliento. Perfecto. Eso significa entonces que los temas de paz no solamente son temas, digamos, de investigación y, como mencionaba el profesor, que me parece muy pertinente, no son preocupaciones solamente de las ciencias sociales y de las humanidades.
Esto significa una mirada integral, interdisciplinaria, un término, digamos, un poco rimbombante, transdisciplinaria, una participación colectiva de la universidad. ¿Cómo hacemos para que la universidad participe de manera interdisciplinaria, que haya una mirada de médicos, abogados, científicos, teólogos, etcétera, de una gran universidad pensando en términos de paz? Mira, el desafío para las universidades de este proceso, o uno de esos desafíos, tiene que ver con abandonar la violencia y el uso de las armas para hacer la política y abrazar mecanismos como la universidad, ¿sí? Como la investigación, como la educación, como grandes transformadores. Y eso para nosotros en las universidades es tremendamente desafiante, porque ¿qué capacidad tenemos en la universidad para cambiar el país? Muchas de nuestras universidades han estado diseñadas para transmitir conocimientos, pero ahora a lo que nos enfrentamos es justamente si podemos hacer un país distinto, si desde las universidades le podemos generar ideas a la sociedad civil, si podemos generar formas de convivencia y formas de organización que sean diferentes a lo que teníamos antes, por una parte. Y por otra, también es desafiante, tenemos un sistema universitario grande, en el país hay 240 universidades, pero tremendamente heterogéneo. Un desafío grande es que esas universidades adquieran los niveles de calidad y los niveles de producción entre todas esas instituciones que le permitan a una persona que entra a la universidad tener asegurado que ese esfuerzo va a ser recompensado con un lugar mejor, con una transformación de su propia vida, que es la magia de estar en la universidad y educarse. ¿Sí? Que una persona se transforma, pero que un profesional que sale tiene la expectativa de cambiar el rumbo de su familia, de cambiar el rumbo de la gente que le rodea. Entonces, creo que ese es el otro punto. Nosotros debemos garantizar a las personas que al pasar por la universidad puedan ir a una vida mejor, en un país mejor, dándoles ese mensaje que todos queremos transmitir de estamos abandonando cualquier uso de la violencia, estamos rechazando el uso de la violencia porque ese no es el modo de hacer país o de cambiar la vida, sino entrar a cosas como la educación, que es donde usted puede transformarse a sí mismo y transformar a los otros. Perfecto, vamos a los últimos minutos, el tiempo se va volando. Profesor Alejo, muy brevemente, ¿cuáles son los retos a futuro de esta alianza? Ya hablamos de una pedagogía, de unos foros, posiblemente un observatorio, quizá un tema de política pública. ¿Qué han pensado a futuro con la alianza? Yo creo que el principal reto es que toda la universidad colombiana, privada y pública, entienda que tiene una responsabilidad con la sociedad y con contribuir a esa extraordinaria y desafiante tarea de construir paz. Por eso hemos dicho, la Alianza de Universidades, y aquí mis colegas Camilo y Roberto han sido, digamos, coequiperos todo el tiempo de esa tarea. Toda la universidad debemos sumar nuestras fuerzas y cada una poner en desarrollo sus especificidades, porque no se trata de que perdamos eso que es fortaleza de cada una, que son nuestras especificidades, pero que desde ahí, desde esas especificidades, sumemos y profundicemos en lo que podamos en la perspectiva de investigar mejor y en función de lo que se requiera, de incluso cambiar los currículos. Yo, por ejemplo, soy un convencido, y algo lo mencionaba Roberto, vamos a tener que estudiar cómo enseñamos más al manejo de conflictos en la universidad, en la cotidianidad, porque el conflicto va a seguir siendo un elemento dinamizador, pero un conflicto que no sea violento, sino una manera de resolver las diferencias. Ahí vamos a tener que enfatizar también cómo nos proyectamos a la sociedad a través de cosas como las que hacemos, foros, trabajo social, a través de prácticas, a través de estancias de apoyo a comunidades, múltiples maneras, y sobre todo cómo superamos, y yo creo que en eso hemos avanzado mucho, una vieja pelea que yo siempre creí que era innecesaria y diferenciar universidades privadas y públicas. No, cada una tenemos nuestras particularidades, tenemos que trabajar en grupo sin
pretender que vayamos a ser iguales, cada uno tenemos nuestras diferencias, pero sumando y colaborando en todo aquello que podamos, en un objetivo, en una meta clara, contribuir a construir paz para las generaciones presentes y futuras de colombianos. Perfecto, este tema no se ha agotado, el tiempo realmente es muy corto, lamentamos, seguramente tendremos nuevamente a nuestros invitados en este mismo set de grabación y a ustedes los televidentes de Diálogo Mayor. Hemos visto una universidad abierta, viva, vital, interdisciplinaria, que convoca a todas las instituciones para pensar en la paz. Independientemente de las posturas de gobierno, esto es un proyecto de nación, un proyecto de un país pacificado, democratizado, tolerante, de manera pacífica, vuelvo y lo reitero. Muchas gracias a ustedes, a nuestros invitados, por su presencia. Esperamos volver a tenerlos y esperamos que ustedes nos sigan por las redes sociales. Una feliz noche y hasta pronto.